El frío de la madrugada no se siente en la piel, sino en los huesos, cuando el silencio es absoluto y la cuenta bancaria marca 0 pesos. Julieta miraba el techo de su habitación mientras el segundero del reloj de pared parecía martillarle las sienes con la fuerza de una sentencia judicial. No había espacio para el llanto, porque el hambre de sus hijos y las llamadas de los cobradores habían secado cualquier rastro de autocompasión meses atrás. Se levantó antes de que el sol se atreviera a salir, sabiendo que si no encontraba una respuesta antes de que terminara el día, la puerta de esa casa se cerraría para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. Caminar por la cocina a oscuras se había convertido en un campo de batalla. No encendía la luz para no gastar y porque el reflejo de las facturas vencidas sobre la mesa le provocaba una náusea física. Julieta recordaba hace apenas 2 años cuando el restaurante que había fundado con sus ahorros de una década parecía la promesa de una vida tranquila. Tenía mesas de madera clara, olor a café recién molido y una fila de clientes que llegaba hasta la esquina de la cuadra. Pero la mala gestión, el exceso de confianza y un par de socios que desaparecieron cuando las deudas empezaron a crecer, la dejaron con las manos vacías y una deuda de 80 millones de pesos. Su primer error no fue perder el dinero, sino tratar de recuperarlo con desesperación. Pidió préstamos informales para pagar intereses de otros préstamos, una espiral que la consumió más rápido que el fuego. Una tarde de martes, mientras guardaba lo poco que quedaba del inventario en cajas de cartón, un hombre de traje gris se acercó a la persiana metálica del local. «Julieta, usted es buena cocinera, pero es una administradora terrible», le dijo sin anestesia. Ella no respondió. Tenía la mirada perdida en una mancha de aceite en el suelo. El hombre dejó una tarjeta sobre el mostrador y le dijo que si quería dejar de correr como un hámster en una rueda, tenía que aprender a ser dueña de su tiempo antes de intentar ser dueña de un negocio. Esa tarjeta terminó en el fondo de un cajón durante meses. Julieta pasó ese tiempo trabajando en 3 empleos diferentes, durmiendo apenas 4 horas y sintiendo que cada peso que ganaba se le escurría entre los dedos como agua. El cansancio era una neblina espesa que no la dejaba pensar. Un día, mientras esperaba el transporte a las 11 de la noche, se dio cuenta de que su vida se resumía en reaccionar a las emergencias. No estaba construyendo nada, solo estaba apagando incendios con vasos de agua. La transformación empezó de la forma más dolorosa posible, con un fracaso total. Julieta intentó vender empanadas en una feria local y terminó perdiendo lo poco que le quedaba en transporte y materia prima porque no calculó bien los costos. Se sentó en la acera, frente a una canasta llena de comida que nadie compró, y recordó las palabras del hombre del traje gris. El problema no era la falta de dinero, era la falta de estructura. Esa noche, llegó a su casa, buscó la tarjeta y, aunque no llamó al hombre, decidió que al día siguiente su vida iba a cambiar a una hora en la que el resto del mundo todavía estaba soñando. Poner la alarma a las 5 de la mañana se sintió como una traición al cuerpo. El primer día, Julieta apagó el teléfono y se quedó dormida hasta las 8, sintiéndose doblemente fracasada. El segundo día lo logró, pero se quedó sentada en el sofá, mirando a la nada, sin saber qué hacer con ese silencio ensordecedor. Fue en el tercer día cuando entendió que esa hora no era para trabajar más, sino para prepararse mejor. Empezó a usar esos 60 minutos de oro para estudiar algo que nunca quiso ver, sus propios números. Abrió una libreta vieja y anotó cada deuda, cada interés y cada gasto innecesario. Descubrió que gastaba 15,000 pesos diarios en cafés y comidas rápidas por falta de organización, lo que al mes sumaba casi $500,000 de pesos que se evaporaban sin control. El impacto de ver esa cifra escrita fue mayor que cualquier sermón. Julieta entendió que la libertad financiera no empezaba con un gran golpe de suerte, sino con la disciplina de proteger cada moneda como si fuera la última. El proceso fue lento y frustrante. Durante las primeras semanas, el agotamiento físico la tentaba a rendirse cada vez que el reloj marcaba las 5. Su madre la miraba con preocupación y le preguntaba por qué se castigaba tanto si ya trabajaba demasiado. «No es un castigo, mamá. Es el único momento del día donde soy yo quien manda y no las deudas», le respondió una mañana mientras hacía una serie de estiramientos básicos para despertar el sistema nervioso. Julieta aplicó una fórmula que leyó por ahí.
20 minutos de movimiento intenso para sudar el cortisol del estrés. 20 minutos para reflexionar sobre sus metas y 20 minutos para aprender una habilidad nueva. Aprendió sobre el interés compuesto y cómo el ahorro sistemático, por pequeño que fuera, generaba una bola de nieve a largo plazo. Pero saberlo no era suficiente. El verdadero reto era aplicarlo cuando el hambre apretaba o cuando veía unos zapatos en oferta que necesitaba desesperadamente para su hijo. Un día, mientras caminaba hacia el trabajo, vio a una de sus antiguas empleadas en un café lujoso. La tentación de entrar, saludar y aparentar que todo estaba bien fue inmensa. Metió la mano en el bolsillo, tocó el billete de 10,000 pesos que tenía para el almuerzo y recordó su plan. Siguió de largo. Ese pequeño acto de resistencia fue su primera gran victoria económica. El Valle de la Muerte se presentó un mes después, cuando la nevera se dañó y el arreglo costaba exactamente lo que había logrado ahorrar con tanto esfuerzo. Julieta se sentó en el piso de la cocina y golpeó la pared con el puño. Sentía que el universo se burlaba de su intento de orden. ¿Para qué madrugar? ¿Para qué estudiar inversiones si la vida real te golpea con un gasto inesperado cada semana? Estuvo a punto de tirar la libreta a la basura y volver a su rutina de supervivencia caótica. Pero algo en el silencio de las 5 de la mañana la había cambiado. Ya no era la misma mujer que se escondía de los problemas. Ahora era alguien que miraba las dificultades de frente. Usó el fondo de emergencia que apenas estaba construyendo para arreglar la nevera. No lo vio como un retroceso, sino como la prueba de que el sistema funcionaba. Antes, ese daño hubiera significado pedir otro préstamo al gota a gota. Ahora, el dinero estaba ahí, listo para cumplir su función de protección. Ese día, Julieta no trabajó más duro. Trabajó con más calma. Esa calma se empezó a notar en su empleo como asistente administrativa. Su jefe notó que Julieta llegaba con una claridad mental que los demás no tenían. Mientras sus compañeros pasaban la primera hora del día quejándose del tráfico y tomando café para despertar, ella ya llevaba 3 horas de ventaja mental. Julieta comenzó a notar que su capacidad de enfoque estaba multiplicando su productividad. En su tiempo libre, en lugar de ver televisión, usaba los conocimientos financieros que adquiría al alba para optimizar los procesos de la oficina. Propuso un cambio en la gestión de proveedores que le ahorró a la empresa varios millones de pesos al mes. Su jefe, impresionado, le ofreció un bono por resultados. Ese bono no fue a parar a una cena elegante ni a ropa nueva. Fue directo a pagar la deuda más cara que tenía, la que le quitaba el sueño. La noche que terminó de pagar el primer préstamo grande, Julieta se dio cuenta de que el hábito de las 5 de la mañana no se trataba de despertarse temprano, sino de despertar la conciencia. El dinero ya no era un enemigo al que debía perseguir, sino una herramienta que ella estaba aprendiendo a manejar. Sin embargo, el camino hacia la verdadera riqueza apenas estaba comenzando, y un obstáculo que no esperaba estaba a punto de poner a prueba no solo su billetera, sino su integridad. Su antiguo socio, el mismo que la había dejado sola con las deudas, apareció en su puerta una tarde de lluvia. Tenía una propuesta que parecía el atajo perfecto para recuperar todo lo perdido en un solo movimiento. Julieta lo miró a los ojos y por primera vez en años no sintió miedo ni rencor, solo una profunda sospecha. El hombre le habló de una inversión en criptomonedas que garantizaba duplicar el capital en una semana. Julieta sabía, por sus lecturas de madrugada, que el dinero que llega rápido se va más rápido todavía si no hay una estructura que lo sostenga. Dime la verdad, Julieta. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir viviendo así de limitada? Le preguntó él con una sonrisa condescendiente. Ella pensó en su despertador, en su libreta de gastos y en la paz que sentía al ver cómo sus deudas bajaban de forma real, no ficticia. No estoy limitada, estoy construyendo, respondió con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Lo echó de su casa sin dudarlo. Pero esa misma noche, una llamada del colegio de sus hijos la puso en una encrucijada. Necesitaban un pago extraordinario para un viaje de estudios que ella no había presupuestado. El dinero del bono ya se había ido a la deuda. La tentación de llamar a su socio y aceptar el trato volvió a rondar su cabeza como un buitre.
Esa madrugada, a las 5 en punto, Julieta no se movió de la cama de inmediato. Se quedó mirando la oscuridad, sintiendo el peso de la responsabilidad. Si cedía al camino fácil, traicionaría la disciplina que la estaba salvando. Si se negaba, sus hijos se perderían una oportunidad importante. Se levantó, se lavó la cara con agua helada y se sentó frente a su libreta. Empezó a desglosar el problema. No necesitaba un milagro, necesitaba una estrategia. Empezó a escribir ideas para generar ingresos extra de forma legítima, usando su talento para la cocina que tanto éxito le había dado en el pasado. Decidió que prepararía almuerzos saludables para los empleados de la zona industrial cerca de su trabajo. Pero no lo haría de forma improvisada. Calculó el costo exacto de cada gramo de arroz, cada trozo de carne y cada envase. Usó sus 20 minutos de aprendizaje para estudiar marketing digital básico. En lugar de gastar en publicidad, usó sus redes sociales para contar la historia detrás de cada plato. La gente no solo compró su comida, compró su esfuerzo y su honestidad. Al final de la primera semana de este nuevo proyecto, Julieta tenía el dinero para el colegio y un excedente pequeño que, por primera vez, no tuvo que usar para apagar incendios. Esa victoria, aunque pequeña, fue el motor que necesitaba para entender que el hábito de las 5 de la mañana era su ventaja competitiva en un mundo que prefiere la comodidad. Pero justo cuando sentía que el viento soplaba a su favor, un cambio inesperado en las leyes locales amenazó con cerrar su pequeña operación de comida antes de que pudiera consolidarse. La presión regresó y Julieta entendió que para multiplicar su dinero, primero tendría que multiplicar su valentía para enfrentar un sistema que parece diseñado para mantener a la gente en la base de la pirámide. Se dio cuenta de que el ahorro era solo la mitad de la ecuación. La otra mitad era la inversión inteligente en sí misma y en activos que no dependieran exclusivamente de su tiempo físico. Pero, ¿cómo invertir cuando todavía sentía que caminaba sobre una cuerda floja? La respuesta estaba en esos minutos de silencio antes del amanecer, donde la mente es más clara y el miedo todavía no ha tenido tiempo de despertarse. Julieta cerró los ojos y se hizo una promesa. No volvería a ser una víctima de las circunstancias, sino la arquitecta de su propio destino económico, sin importar el precio que tuviera que pagar en sudor y disciplina. El despertador no sonó porque Julieta ya tenía los ojos abiertos antes de que la vibración rompiera el silencio. Eran las 4:58 de la mañana. Había pasado un año desde que decidió tomar las riendas de su vida, y aunque las deudas más asfixiantes habían desaparecido, se encontraba en ese punto intermedio donde el progreso parece estancarse. Es la meseta del esfuerzo, ese lugar donde muchos abandonan porque los resultados ya no son tan explosivos como al principio. Se levantó con una pesadez en las piernas que no era física, sino mental. El pequeño negocio de almuerzos funcionaba, pero ella seguía intercambiando cada hora de su vida por unos cuantos billetes. La multiplicación del dinero que buscaba no iba a ocurrir cocinando más horas, sino pensando mejor. Se sentó en su rincón de poder, una silla de madera frente a la ventana que daba a la calle solitaria. Sus primeros 20 minutos de ejercicio intenso cumplieron su función. El sudor le despejó la mente y el ritmo cardíaco elevado le recordó que estaba viva. Luego vinieron los 20 minutos de reflexión. En su libreta escribió una cifra que le daba miedo: 500 millones de pesos. Era el capital que necesitaba para automatizar su producción y dejar de ser la empleada de su propio emprendimiento. En ese momento, la cifra parecía un cuento de hadas. Pero Julieta ya no creía en la suerte, creía en los sistemas. Durante los 20 minutos de estudio, se sumergió en conceptos que antes le daban dolor de cabeza: flujo de caja, activos fijos y apalancamiento. Aprendió que la mayoría de las personas ricas no tienen un solo gran ingreso, sino múltiples fuentes pequeñas que alimentan un mismo río. Ella solo tenía su sueldo y su venta de comida. Si se enfermaba, el río se secaba. Fue en esa madrugada fría cuando comprendió que su mayor activo no era su sazón, sino su capacidad de enfocarse cuando el resto del mundo estaba distraído. En el trabajo, la dinámica empezó a cambiar.
Julieta ya no se limitaba a cumplir con sus tareas de asistente. Usaba su claridad mental matutina para identificar fugas de dinero en la oficina que nadie más veía. Julieta, ¿cómo es que lograste reducir el gasto de papelería a la mitad sin que nadie se quejara?, le preguntó su jefe un mediodía. No es magia, jefe. Es que analicé los horarios de mayor uso y negocié con el proveedor un descuento por volumen que nadie se había tomado la molestia de pedir, respondió ella con sencillez. Ese tipo de respuestas empezaron a darle una autoridad silenciosa. Sin embargo, el Valle de la Muerte se ensañó con ella durante el segundo semestre del año. Sus hijos crecían y las necesidades económicas aumentaban. Una noche, su hijo mayor le pidió dinero para un curso de programación que costaba 300,000 pesos. Julieta miró su sobre de ahorros, ese que estaba destinado estrictamente a la reinversión. Sintió un nudo en la garganta. El deseo de ser una buena madre chocaba frontalmente con la disciplina necesaria para salir de la pobreza. No le dio el dinero de inmediato. En lugar de eso, se sentó con él a las 5 de la mañana del sábado. Hijo, si quieres este curso, vamos a buscar cómo pagarlo juntos sin tocar el capital de reserva, le dijo. Esa lección fue más valiosa que el curso mismo. Juntos diseñaron un sistema de gestión de pedidos para el negocio de almuerzos que les ahorró tiempo y atrajo a más clientes. Al final del mes, el curso estaba pagado y el sistema de Julieta era más eficiente. La transformación no fue un rayo de inspiración, fue una serie de decisiones aburridas, constantes y a veces dolorosas. Julieta aprendió que el dinero es un sirviente excelente, pero un maestro terrible. Si ella se dejaba guiar por la emoción del momento, perdería el rumbo. La tentación de rendirse aparecía en los detalles. Aparecía cuando sus amigas la invitaban a salir un viernes por la noche, y ella tenía que decir que no, porque su rutina de las 5 de la mañana era sagrada. Aparecía cuando veía a gente con menos esfuerzo aparente, luciendo lujos que ella todavía no podía permitirse. Julieta, no seas tan rígida, la vida se va en un suspiro, le decían. Ella sonreía y guardaba silencio. Sabía algo que ellas no. La libertad no es poder comprar lo que quieras, sino no tener que depender de nadie para vivir como quieras. Un miércoles de octubre, el negocio de almuerzos sufrió un golpe crítico. El local donde preparaba la comida subió el arriendo al doble sin previo aviso. Julieta sintió que el suelo se abría. Sus cálculos de costos saltaron por los aires. Pasó todo el día con el corazón acelerado, haciendo cuentas que no cuadraban. Por un momento, pensó en cerrar todo y quedarse solo con su empleo estable. Era lo más fácil. Era lo que la lógica de la supervivencia dictaba. Pero esa madrugada, a las 5, mientras hacía sus respiraciones profundas, una idea diferente tomó forma. ¿Y si en lugar de alquilar un local, utilizaba la capacidad instalada de otros restaurantes que solo abrían de noche?, se preguntó. Pasó los siguientes 20 minutos de estudio investigando el concepto de cocinas ocultas. No era algo nuevo, pero en su sector nadie lo hacía con la calidad de sus platos. Pasó una semana recorriendo la ciudad, hablando con dueños de pizzerías y bares que estaban cerrados durante el día. Finalmente, llegó a un acuerdo con un señor mayor que tenía un asadero de pollos. Él le dejaba usar su cocina de 6 de la mañana a 11 de la mañana a cambio de un porcentaje mínimo de las ventas. Este movimiento no solo le ahorró el arriendo, sino que eliminó los gastos de servicios públicos fijos. Su margen de ganancia se disparó. Julieta acababa de aprender la lección más importante de la multiplicación del dinero: la eficiencia en el uso de los recursos existentes. No necesitaba más dinero para ganar más dinero, necesitaba mejores ideas. El excedente que empezó a generar lo dividió siguiendo una regla estricta que aprendió en sus lecturas. 50% para reinversión, 30% para ahorros de largo plazo y 20% para vivir. Los errores, sin embargo, no desaparecieron. En un intento por acelerar el crecimiento, invirtió una suma considerable en una maquinaria de empaque al vacío que resultó ser de mala calidad. Perdió 10 millones de pesos en una semana. Se sintió estúpida. Se sintió como la Julieta de antes, la que tomaba decisiones basadas en el impulso del éxito cercano. Esa mañana, a las 5, no pudo hacer ejercicio. Se quedó llorando en el suelo de la sala. El cansancio acumulado de meses de madrugar y trabajar sin descanso le pasó factura.
Fue entonces cuando comprendió que la disciplina sin descanso es solo otra forma de esclavitud. El hombre del traje gris, a quien volvió a ver por casualidad en un centro comercial, se le acercó al verle la cara de agotamiento. Julieta, los imperios no se construyen solo con sudor, sino con paz mental, le dijo. Ella lo miró con los ojos rojos. He perdido 10 millones, le confesó. Él se rió suavemente. Has pagado 10 millones por una maestría en control de calidad. Es barato si aprendes la lección, respondió antes de alejarse. Esa respuesta le cambió la perspectiva. Dejó de ver las pérdidas como fracasos y empezó a verlas como costos de educación. Regresó a su rutina con una nueva regla. Los domingos las 5 de la mañana serían para el alma, no para los números. Empezó a leer poesía, a caminar por el parque y a escuchar el sonido de los pájaros. Esa pequeña válvula de escape le dio la energía necesaria para enfrentar lo que venía. Su dinero empezó a multiplicarse no porque ella trabajara más, sino porque su mente estaba lo suficientemente despejada para ver oportunidades donde otros veían problemas. Empezó a invertir en la bolsa, de forma conservadora, usando los 20 minutos de estudio para entender los índices y los fondos indexados. No buscaba hacerse rica mañana, buscaba que cada peso que ahorraba se convirtiera en un soldado que trabajara para ella mientras dormía. Al principio, las ganancias eran de unos pocos pesos, casi ridículas. Pero con el paso de los meses, el interés compuesto empezó a hacer su magia silenciosa. El saldo de su cuenta ya no era solo fruto de su sudor, sino del rendimiento de su inteligencia. Un día, recibió una oferta de una cadena de gimnasios local. Querían que ella fuera la proveedora exclusiva de almuerzos balanceados para todos sus centros. Era el contrato de su vida. El salto que la llevaría de los millones a los cientos de millones. Pero para cumplir, necesitaba una estructura que todavía no tenía. El miedo volvió a aparecer, esa voz interna que le decía que no era capaz, que se iba a quebrar otra vez, que era mejor quedarse pequeña y segura. Julieta se miró al espejo a las 5 de la mañana de ese jueves decisivo. Ya no veía a la mujer asustada que temía que le cortaran la luz. Veía a una estratega. Sabía que tenía los números claros, que su fondo de emergencia estaba sólido y que su mente era un arma afilada por la constancia. Aceptó el contrato, pero bajo sus propias condiciones. No pidió un préstamo bancario tradicional con intereses abusivos. Usó lo que había aprendido sobre socios capitalistas y ofreció una participación pequeña de su negocio a un inversor que creía en su modelo. La negociación fue dura, pero Julieta tenía algo que el inversor valoraba más que el dinero: datos reales y una disciplina inquebrantable. Ella no vendía comida, vendía un sistema de nutrición eficiente. El acuerdo se cerró por 300 millones de pesos. Cuando firmó el documento, Julieta no sintió la euforia que esperaba. Sintió una calma profunda. Sabía que esto no era el final, sino el comienzo de una nueva etapa, donde el dinero dejaría de ser una preocupación para convertirse en un aliado. Sin embargo, el éxito trajo consigo nuevos desafíos que pusieron a prueba su salud y su relación con su familia. La demanda del nuevo contrato le exigía estar presente casi 18 horas al día. El hábito de las 5 de la mañana se convirtió en su única ancla de cordura en medio de un torbellino de entregas, empleados y problemas logísticos. Una mañana, su hija menor entró a la cocina mientras ella estudiaba. «Mamá, ¿por qué siempre estás despierta cuando el mundo está apagado?», le preguntó. Julieta la sentó en sus piernas. «Porque en este silencio es donde se construyen los sueños que los demás solo ven cuando ya están cumplidos», le explicó. Pero el cuerpo tiene límites que la voluntad no siempre quiere reconocer. Una tarde, en medio de una supervisión en la cocina industrial que ya operaba, Julieta se desmayó. El diagnóstico fue claro: agotamiento extremo. Los médicos le ordenaron reposo absoluto durante 2 semanas. Fue en ese momento de debilidad forzada donde la verdadera prueba de su sistema financiero se puso de manifiesto. ¿Podría su negocio sobrevivir sin ella? ¿Seguiría multiplicándose su dinero si ella no estaba al frente de la batalla? Durante esos días en cama, Julieta tuvo que soltar el control. Tuvo que confiar en las personas que había entrenado y en los procesos que había diseñado en aquellas madrugadas de soledad.
Miraba su teléfono y veía que las ventas seguían entrando, que los proveedores estaban siendo pagados y que su cuenta de inversión seguía creciendo por sí sola. Fue el aprendizaje más duro de todos. La libertad financiera no es tener mucho dinero, es tener un sistema que funcione aunque tú no estés. Cuando finalmente pudo levantarse, Julieta ya no regresó a la cocina. Se sentó en su silla de madera a las 5 de la mañana, pero esta vez no escribió sobre deudas ni sobre cómo vender más almuerzos. Escribió sobre cómo delegar, cómo liderar y cómo expandir su visión a otros sectores. Había pasado de ser una cocinera endeudada a una empresaria con propósito. Pero el destino le tenía preparada una última prueba. Una que no tenía que ver con números, sino con el perdón y el cierre de un círculo que había quedado abierto desde el día que todo se derrumbó. La recuperación física de Julieta fue más rápida que la mental. Estar sentada en su silla de madera a las 5 de la mañana, viendo cómo el mundo comenzaba a desperezarse, le dio una perspectiva que el ajetreo del éxito le había robado. El dinero en su cuenta seguía creciendo, impulsado por los sistemas que había diseñado, pero sentía que algo faltaba para cerrar el círculo de su transformación. Esa pieza del rompecabezas apareció una mañana de neblina espesa, cuando recibió una citación legal. No era una demanda, era una notificación de liquidación final de su antiguo restaurante, aquel que la había dejado en la ruina años atrás. Tenía que presentarse en una oficina en el centro para firmar los documentos de cierre definitivo. Al llegar, se encontró con una fila de personas que ella conocía bien. Sus antiguos proveedores, aquellos a quienes les había quedado debiendo dinero cuando sus socios escaparon. Había un hombre mayor, don Alfonso, que le vendía las verduras y que siempre la había tratado con cariño. Al verla, él bajó la mirada. Julieta sintió una punzada de vergüenza que ningún saldo bancario podía borrar. Aunque legalmente las deudas habían prescrito o estaban diluidas en la quiebra, moralmente ella sentía el peso de cada centavo. Se acercó a don Alfonso y le pidió un momento. El hombre, con las manos curtidas por el trabajo, solo dijo que no se preocupara, que la vida era dura para todos. Julieta no firmó los papeles de inmediato. Salió de la oficina, caminó hasta un banco cercano y regresó con una serie de cheques certificados. Uno por uno, buscó a los acreedores que estaban en la sala. No solo les pagó el capital original, sino que agregó un excedente calculado con el interés que ella misma había aprendido a manejar. Aquellos 10 millones que había perdido en la maquinaria mala le habían enseñado que el dinero tiene un valor, pero la palabra tiene un precio que no se puede negociar. Cuando terminó, se quedó sola en el pasillo. Sintió que una mochila llena de piedras caía de sus hombros. Ese acto de integridad no fue un gasto, fue la inversión más rentable de su vida. Recuperó su nombre. Esa tarde, regresó a casa y no revisó sus inversiones ni sus ventas. Jugó con sus hijos en el jardín y les preparó una cena sencilla, disfrutando del lujo de estar presente. Entendió que multiplicar el dinero no tiene sentido si terminas restando tu humanidad. Sin embargo, el hábito de las 5 de la mañana no desapareció con la llegada de la tranquilidad. Al contrario, se volvió más sagrado. Ahora usaba ese tiempo para mentorizar a otras mujeres que estaban en la situación en la que ella empezó. Creó una pequeña fundación financiada por un porcentaje de sus dividendos para enseñar educación financiera básica y hábitos de disciplina. No les regalaba dinero, les regalaba estructura. Les enseñaba la regla de los 20 minutos y cómo leer una hoja de cálculo antes de leer un menú de restaurante. Una de sus alumnas le preguntó un día si valía la pena tanto sacrificio por unos billetes. Julieta la miró y sonrió con una serenidad que solo se consigue en el campo de batalla. «No lo hagas por los billetes», le dijo. «Hazlo porque la disciplina te hace libre. El dinero es solo la medida de cuánto valor eres capaz de aportar al mundo sin que el miedo te paralice las manos». La mujer tomó nota, y Julieta vio en sus ojos el mismo brillo que ella tuvo aquella noche frente a la canasta de empanadas que nadie compró. La historia de Julieta no terminó en una mansión de cristal ni en un yate en el Caribe. Terminó en una casa acogedora, con las cuentas claras y una familia que aprendió el valor del esfuerzo. Sus hijos no heredaron solo capital, heredaron un sistema.
El hijo mayor lanzó su propia aplicación de logística y la hija menor decidió estudiar agronomía para transformar el campo, ambos levantándose a las 5 de la mañana por elección propia, no por necesidad. La última gran lección de Julieta ocurrió un domingo de sol. Estaba revisando sus estados financieros y se dio cuenta de que ya no necesitaba trabajar ni un día más de su vida si no quería. Sus activos generaban 3 veces lo que necesitaba para vivir con comodidad. Podía vender sus empresas y desaparecer. Pero decidió no hacerlo. La multiplicación de su dinero le había dado algo más valioso que el retiro. Le había dado propósito. Continuó liderando, pero ahora desde un lugar de paz, no de carencia. Se dio cuenta de que el mundo está lleno de gente que se levanta tarde a trabajar en sueños que no les pertenecen, para pagar deudas que no deberían tener, comprando cosas que no necesitan. Ella había roto el hechizo. El hábito de la madrugada fue el puente entre la mujer que sobrevivía y la mujer que construía. No fue el despertador lo que la hizo rica, fue la decisión de ser la dueña de su primera hora del día. Porque quien domina su mañana, domina su destino.